Hola, soy Yoreli y el día de hoy estamos en el Skate Park de Bellflower, California, y les voy a enseñar una de las diferentes formas de hacer dropping, es decir, bajar de una rampa. Antes de iniciar con este tutorial, les recomiendo que usemos protecciones, al menos casco. El primer paso que tenemos que tomar en cuenta va a ser la posición. Debemos mantener una posición baja, siempre llevando nuestro cuerpo hacia adelante, y nuestros pies tienen que estar en una posición de tijera, es decir, un pie delante del otro, no importa si sea izquierda o derecha, con el que te sientas más cómodo. Para el dropping vamos a ocupar una posición como de freno en T, es decir, vamos a poner un pie sobre el coping, vamos a recargar todo nuestro peso en esa pierna y la pierna que va a ser la líder, que es la que va a entrar primero a la rampa, va a estar atrás. Ten mucho en cuenta que una vez que pones el pie en el coping, tienes que recargar tu peso hacia adelante. Si te quedas con tu cuerpo atrás, ni siquiera vas a poder ver la rampa. Ya una vez que te recargas bien en tu pierna y empiezas a ver la rampa, ya es mucho más fácil que te animes a bajar. Una vez que te decidas, vas a dar el paso, vas a mantener la posición baja y vas a dejarte ir. Tengan mucho en cuenta que, aunque bajemos bien en el dropping, no hay que alzarnos enseguida porque venimos muy rápido, entonces siempre nos vamos a caer hacia atrás. Baja y mantén esa posición y álzate después de unos metros. Si lo haces antes, créeme, es muy probable que te caigas hacia atrás. Bajar de las rampas nos puede dar mucho miedo al principio, pero una vez que desbloqueas esa parte es cuando empieza la verdadera diversión en las rampas. Espero les sirvan estos sencillos pasos y recuerden que esta técnica la pueden ocupar en todo tipo de rampas y esta es solo una de las tantas formas que pueden hacer dropping, pero es de las más útiles. Espero que les sirvan estos consejos y si les queda alguna duda, déjenla en los comentarios. Si quieren ver más de estos tutoriales, suscríbanse al canal de Moxy Roller Skates.